Pues sí, el pasado martes 21 de mayo tuvo lugar en el Senado francés un coloquio sobre los desaparecidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985. Con el lema El derecho a saber participaron en este coloquio destacados juristas, tanto uruguayos como franceses, para apoyar el derecho de las familias de desaparecidos y de las víctimas de la dictadura de conocer la realidad de lo que pasó en esos años y sobre todo favorecer las iniciativas de todos los que exigen constantemente que la justicia se aplique a los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Y para hablarnos de este coloquio y de su experiencia personal, tenemos con nosotros a Macarena Gelman, hija de militantes argentinos desaparecidos, nacida en cautividad en Uruguay, quien ignoró todo sobre sus orígenes hasta sus 23 años. Buenas tardes, Macarena, y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Me gustaría que ante todo contases la historia de tus padres biológicos, que fueron secuestrados en cierto modo por casualidad, porque a quien buscaban realmente los militares era tu abuelo, el poeta argentino Juan Gelman. ¿Fue en agosto del 76, si no me equivoco? En agosto del 76, en realidad no fue por casualidad, sino porque, bueno, las detenciones en esa época iban un poco como en cascada, no sé cómo explicarlo, pero bueno, habían secuestrado hacía muy pocos días a un grupo de amigos de ellos. Y bueno, a raíz de que el contacto de él estaba en una libreta de teléfonos de una de las chicas que habían secuestrado, es que lo van a buscar a él. Y la vinculación, bueno, mi papá iba al Colegio Nacional de Buenos Aires, había militado en la Unión de Estudiantes Secundarios y estaba vinculado a distintos grupos políticos, si bien orgánicamente no estaba tan clara su pertenencia a alguno de ellos, pero era un vínculo constante, eran chicos de 19 y 20 años, pero con una gran conciencia social y del momento político que se estaba viviendo. Y bueno, era lo que precisamente perseguían las fuerzas represivas de la época y la dictadura. Tu abuelo Juan Gelman se había marchado al exilio, no lo encontraron. Mi abuelo se había marchado al exilio. A mí no me queda tan claro que lo buscaran a él cuando fueron a buscar a mis padres. Yo creo que cuando iban a buscar a mis padres tenían claro que iban a buscarlos a ellos y era por esto, o sea, no fue casual que en la semana anterior habían apresado a 3 amigos de ellos. Entonces después seguían la línea de contactos y llegaban a ellos. Macarena Gelman, naces en Uruguay y te dejan en una canastita en la puerta de los que van a ser tus padres adoptivos. ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia con tus padres que no eran los tuyos? Bueno, yo en ese momento no lo sabía. Mi infancia, yo no recuerdo nada particular, salvo que, bueno, tenía unos padres un poco más mayores que los padres de mis amigos. Mis padres tenían la edad que tienen mis abuelos, o sea, entonces eso creo que era lo más llamativo en sí. Después, bueno, por ahí, a nivel consciente, yo no tenía ninguna duda, bueno, una chica normal, iba al colegio. ¿Estudias biología? Estudiaba bioquímica y biología, sí. Ahora lamentablemente me he apartado un poco de la carrera, bueno, por cuestiones de tiempo y con viajes que no puedo conciliar con el estudio. Cuéntanos, Macarena, ¿cómo reaccionaste cuando tu madre te contó que no eras hija suya? ¿En cierto modo lo esperabas? Yo, de vuelta, conscientemente no, pero creo que en algún lado de mí estaba esa, no sé si llamarle duda, porque, bueno, en realidad cuando mi madre me cuenta todo esto, ella lloraba mucho y no podía hablar. Yo le empiezo a preguntar, a adivinar, bueno, ¿de qué se trata? ¿Se trata de mí? ¿Se trata de papá? Mi papá de crianza había muerto hacía 3 meses cuando pasó esto. Entonces ella me dijo de los 3. Entonces yo inmediatamente le dije, ¿Que no soy hija de ustedes? Y ella me dijo, ¿quién te dijo? Y yo dije, no, nadie. Y bueno, recién ahí me di cuenta de lo que había dicho. Entonces por eso yo siempre insisto en que si bien uno conscientemente puede no tener esa inquietud, que de hecho no la tenía, siempre en algún lugar del inconsciente está, y creo que nosotros tenemos registro de lo que vivimos desde muy pequeños, a partir de la concepción, no sé, pero incluso en el vientre materno, que a uno le queda registro del entorno. Dalí defiende los recuerdos intrauterinos. Exactamente. ¿Fue difícil tu encuentro con tu nueva familia? Fue difícil porque, bueno, yo realmente estaba muy ajena a todo el tema, ¿no? Si bien tenía alguna idea muy vaga, estaba muy ajena al tema.
Y bueno, tomar contacto con mi familia implicó además ponerme al tanto de la historia de Uruguay, de Argentina, del Plan Cóndor, de la coordinación de las fuerzas represivas de América Latina, de un montón de cosas que lo despersonalizaban un poco. Pero llegado el momento y bueno, y transcurrido el tiempo, he podido sostener lazos de afecto con ellos y bueno, hoy en día sé que son mi familia y a mí eso me da la tranquilidad de saber que estoy en el lugar que tendría que estar, ¿no? Durante 23 años realmente estaba muy desconectada de todo mi origen y eso de alguna manera se siente. Imagino que tu abuelo Juan Gelman te ha hablado mucho de tus padres. Mi abuelo me ha hablado de mis padres, mi abuela, tengo otro abuelo y un tío en Barcelona. Y sí, pero por la edad que tenían ellos, 19 y 20 años, quienes más información y quienes más tenían para contar de ellos son sus amigos. Por suerte, realmente me encontré con personas muy queribles y muy dispuestas a compartir todos esos recuerdos conmigo, e inclusive con muchos de ellos para mí son parte de mi familia. Y fueron ellos los que me contaron la mayor parte de lo que sé hoy de mis padres. De todos modos, no has roto las relaciones con tu madre adoptiva. No las he roto. Ella, bueno, tiene 81 años al día de hoy, por eso decía la edad de mis abuelos. Seguimos, de hecho, hasta el año pasado yo vivía con ella, condiciones más independientes, pero vivía con ella. Obviamente la relación cambia, siempre hay, o sea, se me dio vuelta todo, pero sí, o sea, mantengo el vínculo y el vínculo de afecto con ella, y bueno, fue la mamá que me crió y la mamá que conocí. ¿No tenía un cierto sentimiento de culpa? Y yo creo que sí, en realidad son temas muy difíciles de hablar, ¿no? Pero yo creo bueno, creo, ¿no? Estoy segura que todo esto también le ha afectado mucho y además ella tuvo que enfrentar todo esto sola, su marido ya había muerto, mi papá ya había muerto, entonces ella carecía de mucha información, no sabía tampoco a qué se enfrentaba y por ahí con menos posibilidades de hablarlo que yo. Entonces creo que desde ahí ha sido muy difícil y seguramente sí, un sentimiento de culpa siempre hay. En principio yo lo que rescato es la actitud de ella al saber todo esto y bueno, y al respetarme y mantener la distancia necesaria para que yo pudiera tomar las decisiones con cierta tranquilidad y convencimiento también. Macarena Gelman, ¿qué es lo que sabes de las condiciones de la muerte de tu madre? Bueno, de las condiciones de la muerte de mi madre en realidad sé muy poco. Yo lo que sé es la última noticia de ella con vida es a través de un ex militar que bueno, que colaboró aportando esta información porque él estaba en el momento que nos llevaban del lugar donde estábamos secuestradas en Montevideo. A mi mamá la trasladan a Montevideo días antes de nacer yo, o sea, muy poco tiempo antes, lo que es una incógnita total porque no sabemos por qué motivo a Montevideo, si no era una familia que tuviera ningún tipo de vinculación con Montevideo. Y no es que, por lo menos hasta ahora, es el único caso que se ha encontrado. Se sabe que han trasladado a otras personas, pero no en principio niños al Uruguay concretamente. Pero pensamos que pueden haber. Así que lo último que sé es que estábamos en un lugar que era la sede del Servicio de Información y Defensa de Montevideo, que funcionaba como centro clandestino, que 2 militares la llevaban a ella y a mí en el canastito, y que tuvieron una expresión algo así como a veces hay que hacer cosas embromadas. Eso fue lo que escuchó este ex militar. Después de eso no tengo más información cierta, sí algunas posibilidades que pudieron ocurrir, pero realmente sí se presume sin duda su muerte y su asesinato. Bueno, de hecho hay militares que han aportado algo de información muy vaga al respecto, que habría sido asesinada poco tiempo después, pero no tengo ninguna certeza. O sea, yo desde ese momento, que era fines de diciembre del 76, hasta la fecha no sé más nada. ¿Nunca se ha encontrado su cuerpo? Nunca se ha encontrado su cuerpo. Se ha buscado, pero no se ha encontrado. Han pasado muchos años desde el encuentro con tu nueva familia, Macarena. ¿Qué es lo que te empujó a contar tu historia? En realidad, yo creo que fue un poco la historia misma, ¿no? Yo durante muchos años no quise aparecer públicamente y contar ni tener contacto ninguno con la prensa. Durante 8 años, desde que me enteré, no mantuve ningún tipo de contacto más que informal.
Después, en el 2008, a raíz de la presentación de la causa judicial, del pedido de reapertura de la causa judicial en Uruguay, bueno, ahí se desencadenaron distintos hechos y distintas situaciones que, bueno, que a mi ver hicieron necesario hablar. Y después, con el tiempo, bueno, me fui dando cuenta que existía la necesidad de que esto se conociera, que era difícil llegar con este tema porque, bueno, siempre hay muchos prejuicios, siempre hay obviamente una posición respecto de aquella época, y sin embargo yo tengo que decir que siempre fui escuchada con el mayor de los respetos. A su vez, el hecho de poder contar esta historia creo que desencadena también, bueno, en Argentina todavía se buscan a más de 400 chicos que pasaron por lo mismo que yo. Habemos 108, 109 que fuimos encontrados. Los últimos han sido encontrados gracias a que estas historias se han difundido y se los ha convocado de alguna manera, si tenían dudas de su identidad, a acercarse a abuelas de Plaza de Mayo y analizarse para saber si eran hijos de desaparecidos. Y bueno, creo que es un todo, ¿no? O sea, bueno, por un lado esto colabora con esa búsqueda, por otro lado también hay una necesidad personal de ser escuchado, de que esto que durante tanto tiempo se mantuvo en silencio y se quiso tapar, finalmente no se haya podido y esto salga a la luz. Todo lo que se ha avanzado ha sido a partir del conocimiento de los hechos que ocurrieron, entonces creo que en ese sentido, y como mi necesidad también es saber qué ocurrió, bueno, eso de alguna manera hace que lo cuente y que pueda hablar de esto de esa manera. Macarena, volviendo al coloquio que acaba de tener lugar en el Senado, aquí en París, ¿avanzan las cosas en Uruguay? Bueno, la situación en Uruguay es bastante más compleja que la ley en sí. Es cierto que existía una ley y que impedía, bueno, fue una ley de amnistía, la ley de caducidad, tiene un nombre larguísimo, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que no era ni más ni menos que una ley de impunidad que impedía el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, cosa que hoy la Suprema Corte de Justicia de Uruguay no los reconoce como crímenes de lesa humanidad. Se reconocen en el mundo, pero no la Suprema Corte de Justicia uruguaya, desconociendo legislación internacional, desconociendo todo un camino avanzado en este tema que realmente es insólito. Pero bueno, esa ley fue declarada inconstitucional en el 2009. Posteriormente, y a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por el caso mío y de mi mamá, la Corte Interamericana establece que esta ley carecía de efectos, que no podía utilizarse para impedir las investigaciones y los procesos judiciales, y que además el Estado uruguayo debía remover cualquier obstáculo que impidiera el avance de los procesos judiciales. Y esto es, y bueno, fue lo que ocurrió hace muy poco, estaba el tema de la prescripción de los delitos por el tiempo que había pasado, y bueno, una de las cosas que se establece en la normativa internacional es que para estos delitos, que son delitos permanentes, son delitos de lesa humanidad y no prescriben. Pero bueno, esto tampoco lo reconoce la justicia uruguaya, la Suprema Corte de Justicia en principio. Entonces se aprobó una ley que salvaba el obstáculo de la prescripción y, bueno, reconocía estos delitos como delitos de lesa humanidad y a su vez, en una parte declarativa de la ley, establecía que el Estado había recobrado la pretensión punitiva. Por lo cual, a simple vista y con una medida anterior que había tomado el actual presidente, respecto de anular actos administrativos que habían declarado los casos comprendidos en la ley de caducidad. Esta ley de caducidad tenía la particularidad de que había un artículo que establecía que era el Poder Ejecutivo quien determinaba si los casos podían ser juzgados o no. Entonces, una clara injerencia en otros poderes del Estado, directamente disponía que eso no avanzara. Bueno, esta ley que salvaba el obstáculo de la prescripción fue declarada inconstitucional también por la Suprema Corte de Justicia, lo cual, si bien ahora ya la ley de caducidad no impide el juzgamiento, todos los responsables, las defensas de los responsables, invocan la prescripción de los delitos. Y cuando un caso, bueno, la Suprema Corte falla en casos particulares, no puede fallar en términos generales, pero establece el antecedente y hay una clara posición, yo diría política, de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, y en palabras del presidente de la Suprema Corte, que expresó claramente, por otro lado, anticipando opinión, cosa que no debería ocurrir, que cuando estas causas lleguen a consideración de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, se iban a encontrar con una muralla
Entonces creo que más gráfico imposible. Así que la posición del máximo órgano de la justicia uruguaya está muy claramente expresada. Los juicios en Argentina, en el que ha sido condenado el general Videla, que acaba de fallecer, ¿han influido de alguna manera en la dirección de la justicia uruguaya? Sí, yo creo que sin duda han influido. De hecho, la primera vez que se arrestó a militares responsables de estos crímenes en Uruguay, pueda reconocerse o no, o coincidió con el pedido de extradición de estos militares para ser juzgados ante la justicia argentina. ¿Qué pasa? Si en Uruguay eran arrestados y eran juzgados, el pedido de extradición quedaba congelado hasta tanto se juzgaran y cumplieran una eventual condena en Uruguay. Entonces creo que está muy claro que influyó. De hecho está bien porque todo esto fue coordinado. Entonces me parece que no es muy inteligente de nuestra parte mirarlo como un hecho aislado y local. O sea, fue una situación regional que si la empezamos a mirar un poco más a fondo, también las distintas dictaduras influían en cada una en la otra, ¿no? Queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer y yo creo que se puede hacer. Hace falta discusión, hace falta debate y en ese sentido el coloquio que tuvo lugar martes 21 de mayo fue muy útil poder, con cierta distancia también, e intercambiando con personas de tanta experiencia como los juristas franceses que participaron en este tema y en esta lucha de la impunidad, no solamente en Uruguay. Creo que es muy sano y es la forma a lo que hay que buscar un camino para salir. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo establece así. Dice que no puede haber obstáculos, pero no le indica al país cómo debe resolver las cosas en su ámbito interno. Dice que lo tiene que hacer y que lo que tiene que verse es el resultado. En fin, esperemos que haya resultados pronto. Muchísimas gracias, Macarena, por haber estado aquí con nosotros y sobre todo por habernos dado tu testimonio y que sigas tu labor por esclarecer los crímenes de la dictadura. Bueno, un placer, muchas gracias.